Bueno, pero libertarios Viste que los extremos se tocan. Está bien, pero los libertarios, me molesta que se llamen libertarios. Sí. Porque a mí la palabra libertario me genera Claro. una empatía. Pero no... Y es una expropiación de una palabra importante. Está bien. Bueno, Gabriel, para empezar quería agradecerte este tiempo para poder reflexionar juntos y conversar sobre los 40 años de esta democracia, a ver si aprendimos algo y sobre todo qué podemos pensar juntos de cara al futuro para pensar prioridades de política pública o para aprender de cara al futuro. Así que gracias por tu tiempo. Bueno, te agradezco por la entrevista y veremos a dónde llegamos. Veremos, eso es lo más interesante. No prometo nada de entrada. Bueno, mira, antes de pasar, después hablamos un poco de tu libro que acaba de salir, ¿Por qué fracasó la democracia? Pero suelo empezar estas entrevistas preguntándole a mis entrevistados sobre qué recuerdos o sensaciones tienen o les quedó de aquel octubre y diciembre de 1983. Vos eras muy joven, pero si pudieras recordar qué sentías en ese momento. Sí, un recuerdo muy difuso. Yo tenía en ese momento 9 años. Con lo cual, bueno, ya era grande, digamos, no grande para haber votado, pero si algunos recuerdos me tienen que quedar. Mis viejos estaban entusiasmados con Alfonsín. Y sí recuerdo, yo soy de Lanús, soy de Escalada. Ahora vivo en Capital, pero toda mi infancia, mi primera juventud vivía allá. Y cuando fue Alfonsín a Lanús a hacer un acto que era multitudinario, fueron, pero no eran militantes, ¿no? Entonces no es que iban a marchas, a actos, pero bueno, fueron a Lanús porque le quedaba cerca. Y había mucho entusiasmo, mucho entusiasmo. Y me acuerdo del día de la elección, o sea, eso me acuerdo, que creo que estaba en la casa de mi abuela, ahí en Lanús también, y no estaba claro, me parece en mi familia, que iba a ganar Alfonsín. No, yo no tenía ni idea que podía pasar, pero cuando ganó Alfonsín había mucha alegría en mi familia. O sea, querían que gane Alfonsín. Mi abuelo paterno también, o sea, aunque vengo de una familia muy obrera, tanto mi abuelo como mi viejo son obreros fabriles clásicos de la historia de los 60-50 de Argentina. En Siam, mi abuelo laburó en Siam toda su vida. Mi viejo estudió en la escuela de Siam y trabajó en su vida en 2 fábricas y nada más, como mecánico. No es una familia peronista, es una familia obrera, pero no peronista. Y bueno, había mucha alegría, eso me lo recuerdo bien. Mucha ilusión. Mucha ilusión de lo que podía venir, ¿no? Eso me lo acuerdo bien. Buenísimo. Y ahí, antes de traerte a la actualidad y a pensar si fracasó o no la democracia, me gustaría antes esclarecer, porque empecé a leer tu libro, preguntarte sobre qué es la democracia para vos, porque vos hablas de democracia capitalista, que es una democracia para la minoría, y quiero explicitarlo porque no sé si todos hablamos de la misma definición de democracia. Claro. Bueno, alguien me criticó, porque estoy haciendo varias presentaciones, ahora salió hace 10 días, con lo cual armé varias. Muchos me criticaron que no diga en el título ¿por qué fracasó la democracia capitalista? Y yo les dije lo siguiente, que hubiese sido desde el punto de vista de la ciencia política más exacto, pero publicitariamente más equivocado. Entonces elegí la parte publicitaria y no la parte de ciencia política. Para que tenga un poco más de idea, de impacto. Creo que aparte interpela a un momento político donde la gente lo vive de este modo. Totalmente. Entonces puede empatizar con un sentimiento popular. Ahora, vamos a la parte científica de la política. Democracia hubo muchas en la historia. Había una democracia ateniense. La democracia ateniense era una democracia esclavista. Es decir, la base de sustentación económica era el esclavismo. El esclavo no era ciudadano. Sí lo era el propietario, o incluso lo era el proletario de aquella época, que muchas veces vivía de la dádiva del Estado, pero no era esclavo. Entonces hubo diferentes tipos de democracias. Esta es una democracia capitalista. Ahora, las democracias capitalistas, yo me inscribo filosóficamente en la dialéctica, o sea que A nunca es igual a A. O sea, democracia capitalista no es igual a democracia capitalista. Las ha habido diversas y las sigue habiendo diversas, pero sobre todo las hay diversas históricamente. Sí. Y si la democracia capitalista jugó un papel muy importante. Es decir, yo, no siendo un demócrata capitalista, reconozco lo progresivo que tuvo la historia de la humanidad. Y las más progresivas fueron resultados de revoluciones. Sí. La Revolución Francesa, que igual fue una relativa democracia capitalista, porque inmediatamente viene, digamos, el golpe de Napoleón y durante el bonapartismo, y después del bonapartismo viene la restauración monárquica hasta el año 48. Bueno, quien conoce la historia de Francia sabe eso. En Inglaterra fue fruto de una revolución, la de Cromwell del siglo XVII. En Estados Unidos de 2 revoluciones, la de 1779 primero y luego la Guerra Civil. Pero fue en Italia con Garibaldi, o sea, procesos revolucionarios.
Y eso fue un momento de ascenso del capitalismo. Así el capitalismo, quien lee el Manifiesto Comunista, yo lo he leído varias veces, va a ver que una parte, bueno, pero una parte importante es un gran elogio del capitalismo. Sí. Porque el capitalismo revolucionó las fuerzas productivas, creó un mercado mundial, eso no cabe ninguna duda. Hoy no estamos en esa etapa histórica. No. Hoy estamos en una etapa histórica que yo entiendo en la cual el capitalismo ya dio lo que tenía que dar y no tiene mucho para dar nuevo. Y desde el punto de la democracia se nota eso. Y a nivel mundial, esto es un debate mundial, no es un debate argentino, No, ojo, está claro, es un debate porque mundial. ya estamos en la altura de poder, después de 40 años y en otros países tantos más años, evaluar el impacto que tuvo en el bienestar de la Lógico, población. y aparte un momento en el cual el capitalismo ya, digamos, yo lo veo en un momento más de agonía, no un momento de ascenso, de esplendor. Claro. Y eso se nota en el régimen social político que se monta sobre el capitalismo. Pero en el caso argentino, porque este libro habla sobre Argentina, no tiene, aunque toca América Latina, en el prólogo, para dar un contexto, en el caso de Argentina... Y al final en las interpretaciones nacionalistas. Claro, también. Fracasa. Bueno, eso después me gustaría tocarlo para diferenciarme claramente una opinión que no es la mía. Okay. Un pesimismo nacional que yo no tengo. Bien. En el momento en Argentina, en estas presentaciones que hice del libro, yo hice 4, en 2 casos los que estaban conmigo detectaron una idea que yo la pongo pero no había dado tanta fuerza. Que esta es una democracia de la derrota, la que tenemos nosotros. Y si vos querés 2 derrotas. Una derrota es la derrota de la dictadura. Porque la dictadura, aunque en el año 83 se tiene que ir, cumple una buena parte de su cometido, que fue exterminar a una parte de una vanguardia obrera y popular que en Argentina venía peleando luego sobre todo el cordobazo de una manera muy intensa. Y eso se logra, 30.000 desaparecidos se logra. Y la otra derrota importante es la de Malvinas. La derrota de Malvinas, por más que nosotros, digamos, claramente opuestos a los gobiernos de Galtieri y toda esa historia, claro, no deja de ser cierto que ganó un país opresor de Argentina, quedándose con un territorio que no le corresponde, e imponiendo con esa derrota determinadas condiciones políticas, geopolíticas, económicas para Argentina. La democracia nace de esa manera en Argentina. Entonces yo la diferencio de las democracias que nacen como consecuencia de una revolución y que abren un periodo de esplendor económico, aunque puede ser muy injusta también, pero de esplendor económico igual para los países, y una democracia que nace de la derrota en un momento de decadencia. Por eso yo no soy del pesimismo nacional, o sea, no es que digo, che, el mundo anda perfecto. El tema es que Argentina somos unos giles bárbaros, que no sabemos cómo enganchar nuestra vagona locomotora. Es un debate mundial. Está bien, pero decís que de la manera que nació nos termina condicionando al tipo de democracia que tuvimos. Por supuesto, nos termina condicionando. Wow. Es decir, por eso creo que el capítulo 2 del libro es cómo nació la democracia esta. Cómo, lo leí. Es importante para mí ese capítulo. Porque los términos de esta democracia son dictados en lo esencial por la clase social que también dictó los términos de la dictadura. Wow. Eso es, yo de pibe lo había leído varias veces y un día me quise sacar la duda para ver si una repite cosas que no la tiene chequeada. Un día me fui a la hemeroteca, todavía se hacía la hemeroteca del Congreso, ahí en la calle Irigoyen, y fui a buscar los diarios del 76, de febrero del 76. Y quise buscar la solicitada famosa, en la cual todos los grupos empresariales del país, todos, firman una solicitada convocando un locao patronal, que va a ser en febrero del 76, donde se cierran todas las fábricas del país, todos los comercios de este país, cierran los ingenios de este país, cierran los bancos de este país, por las empresas, no por los obreros, reclamando que se dé el golpe militar. Y es interesante porque se mostraba el carácter de clase del golpe. Era quién reclamaba el golpe. No es que había un paro de obreros reclamando el golpe, no, había un paro patronal reclamando el golpe, contra los obreros. Esa clase social, en lo esencial, dicta los términos de la democracia que va a venir. Está bien. Son los mismos, los que tienen a sartén por el mango son los mismos. Está bien, pero ahí para entender cuál sería tu tipo ideal, cuál sería tu tipo ideal de democracia, la democracia trabajadora que tiene que, porque vos en un momento decís que un voto no es, que una persona no es igual a un voto, que eso no existe, porque en realidad hay que eso esconde la desigualdad real de la sociedad. Lógico. Yo digo, a ver, una persona que vota. Ahora está en Argentina Laura Richardson, la del Pentágono. Sí. Que viene a discutir el litio, vaca muerta, todas las cosas. No vota en Argentina. No. ¿Quién tiene más influencia? ¿Laura Richardson o un votante de, no sé, del impenetrable que va y vota? No tiene más influencia. Ella no vota, pero no tiene más influencia. La igualdad real esconde una desigualdad real. Eso es así. La democracia funciona de ese modo. Y decís en un momento que la voluntad popular no existe como tal. No, es que la democracia es propia de la voluntad popular. Porque al momento del voto, como se limita el voto,
Al momento del voto, el ciudadano ya pierde la soberanía popular. E incluso la Constitución es muy taxativa al respecto. Porque dice que el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Y cualquier intento de hacerlo es sedición. Y le corresponden penas muy altas del Código Penal argentino. Entonces, el voto es la expresión de la soberanía popular. Para el mismo momento que uno lo dio, lo perdió. Se enajena en el sentido de que se hace ajeno, ¿no? Como concepto filosófico, es la enajenación más que la expresión. Ahora bien, si vos decís, ¿qué democracia quiero yo? En realidad ninguna, pero quiero ser claro. Porque la democracia, desde el punto de vista histórico, es lo contrario a la libertad. Y ahí te tocas con los libertarios. Bueno, pero los libertarios Viste que los extremos se tocan. Está bien, pero los libertarios, me molesta que se llamen libertarios. Sí. Porque a mí la palabra libertario me genera una empatía. Pero no... Y es una expropiación de una palabra importante. Está bien. Pero es así la vida política. Sí, Por ejemplo, total. Hitler se llamaba nacionalsocialismo. Y bueno, y no era socialista. Pero se llamaba así. O sea, sí. Los vocabularios también están en intento de buscar banderas que no son las propias. Pero ¿por qué yo te digo desde el punto de vista, si vos querés más histórico, filosófico, la democracia es lo contrario a la libertad? Porque la democracia es una forma de régimen estatal. Y el Estado existe, históricamente, en tanto hay clases sociales antagónicas. Sí. En la historia de la humanidad, digamos, la mayor parte de la historia humana no había Estado. Si uno piensa que el Estado y las personas son unas cuestiones necesarias, y no es así. Hubo en parte importante, todavía, es cierto, era todavía un Estado muy embrionario de la sociedad humana, pero no había Estado. Porque todavía no había una diferenciación social importante. En tanto se empieza a desarrollar, el Estado surge, pero surge como el Estado de la clase dominante. Entonces el Estado ha tenido diferentes regímenes, puede haber dictadura, puede haber bonapartismo, puede haber democracia, hay de diferentes tipos de estados. Pero en tanto haya democracia, hay Estado y hay clase social. Quien aspira a superar la división social de la sociedad, una sociedad más igualitaria, lo cual no significa una sociedad en la cual no haya presencia individual, porque para mí una sociedad ideal, entre lo colectivo y lo individual no hay una contradicción. No. O sea, la realización individual no contradice la realización colectiva. Claro. La idea del colectivismo contra el individualismo no es lo mío. No, pero es sin intermediación. Lógico. Pero, mira, el otro día, ¿te puedo dar un ejemplo? Dale. Para bajarlo a tierra. Dale. Fui a Mar del Plata, una actividad, ¿no? No de vacaciones, estaba ahí en el puerto de Mar del Plata. Y reunido con muchos laburantes del puerto de Mar del Plata. En el puerto de Mar del Plata, lo que se llama trabajo en negro no registrado es masivo. Si vos vas a ver las estadísticas del Ministerio de Trabajo, figura de ese modo. O sea, en el Ministerio de Trabajo Nacional y el de la provincia de Buenos Aires, saben que el puerto de Mar del Plata es, a nivel argentino, uno de los lugares más altos de trabajo no registrado. O sea que si a nivel país tenemos aproximadamente un 50% de trabajo no registrado, ahí es 80. Es 80. Sí. Ahora lo saben todos. Ahora, el Ministerio de Trabajo tiene policía de trabajo, tiene inspectores, tiene de todo. Hay una burocracia estatal gigantesca. No pasa nada. Nadie manda al inspector de trabajo, si va lo coimean y se va a la casa y chau. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Cómo sería un Estado de trabajadores, una democracia de trabajadores y la transición a una sociedad de Estado? Yo te lo hago más fácil. ¿Por qué no le damos un poder a las comisiones internas para que se presenten al Ministerio de Trabajo y que digan, este es el plantel de trabajadores, que muestra las pruebas, y inmediatamente pasan a estar efectivizados con el convenio colectivo de la rama firmada entre la patronal y el sindicato en el convenio colectivo respectivo? Y se acabó, no hace falta ningún tipo de... ¿Y eso por qué no pasa? Porque los sindicatos que lo representan... Primero, los empresarios no quieren comisiones internas. Un objetivo de la dictadura militar, quizá el más importante de todos, más de todo, fue terminar con las comisiones internas. El movimiento obrero argentino se distinguió mucho, todavía sigue siendo así, pero en menor medida de los movimientos obreros de América Latina, en que no que tenían sindicato, porque todo lado hay sindicato, sino que había comisión interna. Y la comisión interna es el contrapoder dentro de la fábrica. Claro. Che, Carlito, te tenés que quedar 5 horas más. No, me tengo que ir a mi casa. Si vos vas solo, el patrón te echa. Está el delegado y cambia. Y vos vas a ver, si ves las estadísticas de desaparecidos en Argentina, la inmensa mayoría no son guerrilleros que estaban en Tucumán. Eso es un porcentaje insignificante. La inmensa mayoría son trabajadores de comisiones internas. Wow. Es abrumador, es el 70%. Mira, no sabía. Hoy mismo, en Argentina, establecimientos con comisiones internas son una minoría. La democracia no recompuso la situación previa a la dictadura. Claro. Hay los grandes establecimientos, no los pequeños, donde prima el trabajo no registrado.
Ahora, esto no pasa porque el trabajo en negro las empresas lo quieren mantener porque es un beneficio, pagan menos salario, no pagan aportes patronales. Ahora, ¿cuál es el ejemplo que yo doy? Es que tareas que hoy lo hace una burocracia del Estado pueden ser absorbidas directamente Por el mismo trabajador. Por el mismo trabajador, Perfecto. por los productores de la riqueza social. Lo cual, lo que estamos en contra de la casta somos nosotros. Claro. Porque la democracia es casta por definición, porque la democracia se diferencia de otros regímenes políticos. Cuando vos tenías, yo qué sé, por ejemplo, las monarquías absolutas, siglo, no sé, XIV, el principal terrateniente era el rey. Sí. El segundo era la nobleza que orbitaba alrededor del rey. Sí. La clase dominante dirigía el Estado de manera directa. Hoy no es así. Hoy los dueños de los medios de producción dirigen el Estado indirectamente, no directamente. El presidente no es Pablo Roca, el vice no es Pérez Compam. ¿Se entiende? Sí, es alguien que pone y representa esos intereses. Lógico. Entonces, se crea una casta política, usando la palabra, que gobierna, entiendo yo, para ese sector, pero que no es directamente ese sector. Esa diferencia tiene muchas connotaciones políticas, porque es ¿cómo decir? En determinado momento, esa casta, en nombre de un interés general de la clase capitalista, hasta puede chocar individualmente. Perón disolvió la UIA y la Sociedad Rural, y la reemplazó por la CGE, por ejemplo. Entonces, hasta puede haber choques, porque el interés individual de cada empresario a veces pone en riesgo el sistema en su conjunto. Sí. Y como el sistema capitalista es básicamente un sistema de competencia, entonces que esa casta tiene que asumir un interés más general que el propio empresario que pelea por la propia. Ahora bien, es un régimen de explotación y nosotros queremos, desde el punto de vista histórico, avanzar en una sociedad sin estados. ¿Es posible o no es posible? Yo pienso que es posible por lo siguiente. Porque la sociedad tuvo que pasar necesariamente por una sociedad estatal, porque la diferenciación social fue progresiva. El aumento de la productividad del trabajo, todo, requirió una diferenciación de clase. Sí. Hoy, el avance técnico es fabuloso, aunque está contenido por el capitalismo, podría ser mucho más importante. Y eso permitiría una sociedad en la cual cada uno pueda dar a esa sociedad lo que puede y recibir lo que necesita. Es decir, podríamos estar ahora con una base material que ya no haga necesaria esa diferenciación de clase. Y por lo tanto, la administración de la cosa pública ya no sería un Estado en el sentido tradicional, un Estado de una clase social frente a otra. Cobraría de otra forma. ¿Cómo se le llama? No sé, que le pongan quienes lo hagan el nombre que le plazca. No quiero condicionar el futuro de la humanidad. Está perfecto. Igual, claro, yo ya me estaba adelantando. Es cuasi anarquista en términos filosóficos. Es que el anarquismo y el socialismo son una vertiente similar. Por ejemplo, en la primera internacional socialista que se fundó, estaban los anarquistas y estaban los socialistas. Estaba Marx, Engels y Bakunin. Eso después se disolvió. Ahora, hoy, el anarquismo después se hizo. El anarquismo habitualmente en la historia del movimiento obrero representaba el movimiento obrero más atrasado desde el punto de vista de la técnica. Era el movimiento obrero de los pequeños talleres, de artesanado, no de la gran industria. Y como ese tipo de producción fue superada por la gran industria, el anarquismo no existe más. En términos reales no existe más en el movimiento obrero. Aparecen los anarcocapitalistas, que yo un día lo debatí con Milei y digo, mira, Milei, esto no existe porque el capitalismo requiere necesariamente clases sociales antagónicas, un obrero y un patrón. Sí. Si no hay obrero, el patrón a quién va a explotar, a quién le saca valor. Entonces, en tanto haya obrero y patrón, va a haber un Estado. Por lo tanto, el anarquismo tuyo es un oxímoron, es una contradicción en términos. Bueno, fue un par de veces que me puse un estudio de televisión, antes de ser lo que era ahora no. Lo evito los estudios de televisión. Cuando se podía debatir claro, en serio. Ahora no me interesa. Ahora lo combato, no debato. O sea, aunque una forma de combatirlo es debatir, claro. Porque bueno, las ideas hay que refutarlas y no solamente cuestionarlas o adjetivarlas, hay que refutarlas. Pero no tengo interés en debatir. No, mira, se me ocurren 1000 derivaciones, pero si no nos vamos a quedar sobre cómo se organizaría políticamente todo esto que decís, que me parece muy interesante, pero voy a ir un poco más al análisis de la Argentina. Antes de eso, ¿hay algún modelo de democracia trabajadora o de democracia, no sé cómo lo llamarías, de modelo social sin intermediación del Estado que exista en el mundo y que vos respetes? El mundo es un mundo capitalista. No, ya sé, pero digo, ¿hay algún modelo que se esté acercando o algún país que se esté acercando a ese modelo que vos soñás? No. El mundo es un mundo capitalista al punto que, digamos, luego de lo que fue el derrumbe del muro de Berlín y compañía, hay capitalismo en China, hay capitalismo en Rusia, hay capitalismo en todos lados.
Ahora, también tengamos un juicio histórico. Yo empecé a militar en el año 92. Es mi año de comienzo de la militancia. No en el Partido Obrero, empecé a militar en el Partido Socialista Democrático, de Alfredo Bravo. En pleno menemismo. Claro, en pleno menemismo. Comienzo. Caída del muro de Berlín, menemismo. La ventaja en ese momento es que los libros de marxismo te regalaban. Iba a Parque Rivadavia, me compré 48 tomos de las obras completas de Lenin por, no sé, hoy 5.000 pesos. Te lo tiraban por la cabeza, ¿viste? Se moría el viejo socialista y los hijos iban y tiraban los libros para poner ahí un televisor. Entonces compré libros baratos. Pero, ¿cuáles eran los libros dominantes de la época? Ya se acabó la historia, Fukuyama, ¿no? Sí. Hoy el libro de Fukuyama te lo venden una libro de saldo por 20 pesos, no lo quiere nadie. El libro de Marx es mucho más caro que el de Fukuyama. En la ley de oferta y demanda, garpa más Marx que Fukuyama. ¿Y por qué? Porque hoy tenés una guerra en Ucrania que nadie que siga política mundial la toma como una guerra, como decir, encapsulada, una guerra territorialmente acotada. Es una guerra mundial en potencia. La otra vez se juntó la OTAN en Polonia, estuvo Biden, dirigió la reunión él, y cuando vos ves las resoluciones de la OTAN, dicen nuestro enemigo estratégico es China. Sí. O sea, el problema hoy es que la humanidad avanza hacia la guerra, no hacia la paz. Sí. Eso es así, o sea que... Y todos los países, todos, están aumentando su gasto militar. Dos países que no lo aumentaban, que eran Japón y Alemania, que eran los países derrotados en la Segunda Guerra Mundial y por lo tanto habían quedado sin fuerzas armadas importantes. Ahora tienen la excusa para hacerlo. Lo están aumentando en forma acelerada. Sí. Ves los movimientos de China sobre Taiwán, ves que la presidenta del Congreso norteamericano va a Taiwán sin el acuerdo de Biden. O sea, el mundo marcha hacia la guerra. Y ya hay guerra. Hoy la guerra de Ucrania es una guerra importantísima. Sí. Insisto, con derivaciones muy fuertes. Entonces, ¿cómo te voy a decir? Eso de Fukuyama no se dio. No. ¿No se dio? Está bien, y vos decís que en este contexto, en este contexto de geopolítica mundial, hay más terreno fértil para desarrollar estas ideas o para implementar este modelo. Es que acá vuelve a estar la disyuntiva, si vos querés, que formular bajo la forma de consigna, porque tiene profundidad, de socialismo o barbarie. Sí. Porque, a ver, cuando te dicen lo siguiente, ¿puede haber una guerra nuclear? Ahora puede haber una guerra nuclear. Sí. Si hay arma nuclear, puede haber una guerra nuclear, primero. Sí. Segundo, la están demostrando, mostrando. Sí. Entonces voy a lo siguiente, la guerra nuclear es una barbarie, no cabe ninguna duda. Total. En Ucrania hoy hay barbarie. O sea, es una guerra que están muriendo entre 2.000 y 3.000 personas por día. Sí. Entonces, la humanidad avanza hacia eso. Sí. Y cuando vos ves la crisis de la democracia, vos ves las tropas de Trump entrando al Capitolio. Un hecho sin precedentes en lo que se supone es la democracia más estereotipada del momento. Total. Digamos. Estados Unidos. Brasil. Macron acaba de sacar la reforma provisional por decreto. Sí. La acaban de abuchear por la... Sí. Pero él no pudo votar en el Parlamento. No, es verdad. Entonces, todas las democracias en general en el mundo pierden poder los parlamentos en detrimento del poder ejecutivo. Es la tendencia al bonapartismo que se impone como consecuencia de las crisis capitalistas que obliga a los estados a intervenir, a limar contradicciones, a determinar sin el aspecto más representativo y que es democrático del Estado democrático. Bueno, eso es así, hoy esa es la línea dominante. Yo te decía recién, antes de empezar la entrevista, que está girando mucho en el mundo un libro de Martin Wolf, que es quien escribe la editorial principal del Financial Times, que es el principal diario del mundo, que se llama La crisis de la democracia capitalista. Y lo que está diciendo ahora, en su tesis, es que la crisis del capitalismo lleva a la crisis a la democracia. Y en un sentido tiene razón, porque vos ves que un capitalismo que ya ajustes permanentes, salva a los bancos en detrimento de la población, o sea, empieza a generar situaciones en las cuales entra en contradicción con el requerimiento del voto. Totalmente. Porque, ¿por qué te voy a votar si vos me jodés todos los días? Sí. Y eso es lo que está pasando ahora. Está bien, pero hay que darle más forma a la alternativa, porque si no, predomina la máxima de que no es el mejor modelo, pero no es el mejor modelo, pero es el único es el mejor que tenemos, digamos. Es perfectible, pero es el mejor que podemos tener. Sí, pero esa frase, yo qué sé, suena linda en su musicalidad interna, ¿no? Pero no tiene aplicación concreta. Digamos, nadie se mueve como modelo. Vos fíjate en lo siguiente. ¿Nadie dice qué? Yo te lo hablaba con un periodista, con Fontevecchia. Estuve discutiendo un largo rato. Sí, te leí. Porque me decía lo siguiente. Bueno, pero ustedes están con él. China es así. Digo, pero no manejemos conceptos estáticos.
Porque vos ves toda la década del 90 y la primera década del siglo XXI, Estados Unidos y China, no hay una contradicción de capitalismo democrático y autoritario, porque Estados Unidos le metía deuda a China, China financiaba las importaciones que Estados Unidos hacía de China, que le compraba, ¿sabes? Estados Unidos a empresas yanquis puestas en Estados Unidos, en China, con obreros sin derechos laborales y lo podían explotar por 2 mangos. Entonces, ¿qué primo el capitalismo democrático o autoritario? Vos ves una complementariedad, no ves una oposición entre uno y otro. Hay una funcionalidad, perfecto. Entonces, la idea de manejarse con conceptos estáticos no da cuenta de la dinámica real del proceso. No, está bien, ahí te pincho, digo, para terminar de darle forma a esa otra alternativa, pero digo, ahora te voy a traer a Argentina, porque para hablar un poco más te traigo a la actualidad, tenemos 40 años de democracia ininterrumpida, y quiero que me cuentes por qué pensás que fracasó la democracia en Argentina. Porque fracasó sobre la base de sus premisas. Yo pienso que el socialismo fracasó, si vos querés, pero no sobre sus premisas. Fracasó coherentemente sobre sus principios. No, aquí voy. Fue una derrota más que un fracaso, no es lo mismo. Está bien. La derrota es que hay una pugna de lucha, una lucha y bueno, uno gana sobre otro. El fracaso es cuando el que gana no puede hacer lo que quería hacer. Va en contra de su, claro. Y al haber ganado y tiene las condiciones para desarrollar su programa en base a sus premisas originales, se demuestra que esas premisas desenvueltas hasta el final arrojan un resultado malo. Y esas premisas tienen que ver con el bienestar de la población. Bueno, porque ahorita se lo decía alguien cargando. Este título puede ser criticado por izquierda, cosa que me molestaría porque yo pienso que a la izquierda mío está el abismo. Pero admito una crítica por izquierda. ¿Cuál es? No fracasó, vino para esto. Es una crítica por izquierda a mí. Claro. Pero si alguien me dice eso, bueno, si el que me lo dice tiene un drama, porque nadie dice que vino a hacer esto. O sea, es difícil que alguien diga, bueno, yo venía a tener 50% de pobreza. Si alguien te dice eso, es una mala persona, digamos. Estaría manifestando que su objetivo era esta realidad. En cambio dice, no, estos no queremos, era consecuencia de esto, de aquello. Fracasó sobre la base de sus premisas, porque la política que se llevó adelante es una política capitalista basada en un saqueo, es lo que dice el subtítulo del libro. Acá viene un saqueo. Y la democracia compró, yo te decía antes, los intereses de la dictadura y los profundizó. Pensá que la deuda pública argentina pasó de 40.000 a 400.000. O sea, lo multiplicó por 900, decís. Lógico, entonces, ¿es la deuda de la dictadura? Sí, pero también de la democracia. Total. Porque si no, ¿por qué solamente la dictadura? Sería injusto no reconocer que 360.000 son de este régimen democrático. La precariedad laboral es mayor ahora que bajo la dictadura. La pobreza es mayor. Si bien es cierto que no había estadística de pobreza, medidas del mismo modo que se miden ahora, ¿no? Pero, entonces, la democracia fracasó. Y después, desde el punto de vista productivo, Argentina, uno escucha las encuestas estas de opinión, ¿no? Que, dejando de lado a quién le pone más votos, ¿viste? Porque esto está medio pago. Sí. Pero lo que es unánime es cuando decís al entrevistado, ¿cómo estás ahora? La sensación, mal. sí. ¿Cómo vas a estar después? Peor. Sí. Entonces, es un escepticismo que tiene una parte negativa y una positiva. La parte negativa es la parte negativa de tu escepticismo, que te tira un poco para atrás, es medio depre. Sí. La parte positiva es realismo. Sí. Es decir, Y desde ahí puedes construir algo distinto. sin realismo no se pasa nada. Sí, está bien. Entonces, el realismo es que si sigue lo que está hasta ahora. Y entonces, también, lo que yo creo que esto fracasó y que los responsables son todos los que han gobernado. Porque a mí esta idea de la grieta, viste que se echa la culpa. Sí. De un lado y del otro. Escúchame. Fueron todos parte Todos. y contribuyeron. Y en el libro yo trato, por ejemplo, hay un capítulo, que es el capítulo del 2001 y el capítulo del kirchnerismo, Sí, lo vi. de mostrar, porque el kirchnerismo fue muy menemista. Entonces uno piensa lo siguiente, ¿cómo es que eran tan menemistas y hicieron otra cosa? Bueno, porque la ideología, el discurso, el relato, se tiene que adecuar a los intereses materiales. Y los propios capitalistas, que en su momento festejaban las privatizaciones, todo, cuando quebró en el 2001, che, que venga el Estado. Sí. Eran todos estatistas. El Grupo Clarín le salvó la papa a Dualde con una ley de especificación de seguridad privada. Si no, iban a la quiebra. Todo el mundo quería salvataje del Estado. Sí. Como todos querían salvataje del Estado, los menemistas se hicieron nacionalistas y populares para salvar intereses bastante parecidos a los otros. No digo idénticos, pero bastante parecidos. Es decir, cambia la realidad material como consecuencia de crisis y los discursos se adaptan. Yo no soy en el debate histórico no soy de Romero, historia de las ideas. Las ideas se adaptan a la realidad, no la realidad a las ideas. O sea,
No es que una idea da cuenta de una realidad. Y esa realidad material fue decayendo en todo este tiempo y todos los gobiernos que vinieron contribuyeron a esa decadencia. Yo creo que no cabe, en la actualidad, si hay algo que es inobjetable, es esa afirmación. Vos pensás nada más, en el curso termina Cristina, viene Macri, terminamos la pobreza cero, pumba. No pasó. Viene de 25 al 50, al 50 al 100. O sea, es una cosa, hasta una multiplicación de la pobreza, de inflación. Argentina no tiene moneda. Sí. Somos un país sin moneda. Sí. Entonces, ¿a qué voy? El fracaso es muy evidente. Una organización estatal que no logra tener una moneda, bueno, es evidentemente un fracaso. Porque entonces no tiene política monetaria, no tiene política financiera, no tiene nada. Bueno, es de alguna manera esto, juzgar, no de punta penal, sino político, a la clase social y a sus representantes políticos, luego de 40 años, es un periodo de tiempo muy fuerte. Y después, si mañana tuviésemos un mal gobierno, se supera con un buen gobierno. Sí. Un presidente incompetente con un presidente competente. Sí. Ahora, si hay una crisis de un régimen, se supera con otro régimen. Es decir, si vos tenés un resfrío, te doy una aspirina, no te vas a hacer quimioterapia, porque, ¿entendés? Alcanza. Ahora, si vos tenés un cáncer, no se cura con una aspirina. Está claro. Y Argentina no tiene un resfrío. Entonces, la medicina que tenés que aplicar es un poco más invasiva, es un poco más fuerte. Entonces, yo también con este título, a mí me permite introducir un planteamiento de transformación que da cuenta del nivel de la crisis. Está claro. Antes de pasar a lo propositivo o a las soluciones, me gustaría profundizar un poco más en la interpretación de esta decadencia, porque al final un poco vos decís que también la democracia fracasó, que una interpretación del relato kirchnerista es por la concentración de poder. Sí. ¿Cuál es la explicación tuya o del Partido Obrero de por qué, o sea, por qué tenemos estos resultados? Fracasa porque fracasa el capitalismo. ¿Para ir al grano? Digamos, si yo te voy al grano y a la esencia del planteo, el fracaso de la democracia es el fracaso del capitalismo. Y eso hace que, obviamente, puedan prosperar, porque la gente ve que fracasa un régimen político, no lo une a su régimen social, entonces prosperan planteamientos reaccionarios que yo me quiero delimitar claramente. Sí. Ahora, después está el planteo kirchnerista, por ejemplo, ellos dicen, no, la democracia fracasa porque el gobierno no tiene el poder, el poder tiene las corporaciones. Sí. Es el discurso kirchnerista. Sí. Después está el discurso de Milei que dice, no, la democracia fracasó porque hubo una casta que se apropió del Estado, abusa de la maquinita y eso inhibe, con el gasto público exagerado, el emprendimiento individual. Estas son dos interpretaciones. Yo no comulgo con ninguna de las dos. La de kirchnerismo me parece antojadiza porque, si bien es cierto que las corporaciones tienen poder, ocultan que entre las corporaciones y el Estado hay una relación simbiótica, no opuesta. Entonces, ahora gobierna, por ejemplo, la corporación sojera, llaman, le dieron dólar soja 1, 2 y 3. Tienen 100% de inflación y están imprimiendo $1 billón de pesos para los ojeros. Entonces, ¿cómo es que el Estado y los ojeros no son opuestos? Yo veo una simbiosis. Y así podría dar miles de ejemplos. Y el planteo de gasto público de Milei, el otro día leía a alguien que decía, el problema fiscal siempre es un problema de poder, y es cierto. El problema fiscal, si uno estudia la Revolución Francesa, empezó por un tema fiscal. Sí. La Revolución Norteamericana empezó por un tema fiscal, la de 1779. 1776, 1779, sí. Por un tema fiscal. Y es verdad. No impuesto sin representación. Porque el fiscal, ¿cuál es el tema fiscal? Es, primero, ¿quién paga el impuesto? Y segundo, ¿quién se queda el beneficio de esa recaudación? Es decir, es un problema de poder. Sí. Es decir, ¿qué clase social financia el Estado y quién se beneficia de ese financiamiento del Estado? Acá el tema fiscal argentino, que dice Milei, en mi comprensión, acá hay un saqueo fiscal del Estado por parte del capital. Si vos tenés un 40% de fuerza de trabajo no registrada, ahí ya tenés el saqueo más importante del Estado. El problema jubilatorio, cuando vos ves la estructura del presupuesto estatal nacional, el gran agujero es el tema previsional. Sí. Ahí se lleva 80 y pico, ¿no? Por eso, es gigantesco. Ahora, sí. ¿Por qué tenés un agujero ahí? Porque nadie está pagando los aportes jubilatorios. ¿Cómo se va a jubilar el 50% de la fuerza de trabajo que hoy no está registrada? Claro. Es decir, el problema del futuro es más grande que el presente. Totalmente. Entonces, son interpretaciones para mí capciosas que oponen Estado y capital cuando yo veo que esa relación, insisto, está entrelazada. Es funcional. Es funcional. Entonces,
el fracaso es el fracaso del régimen social capitalista. Por eso yo me distingo, y soy muy insistente, en que no admito la idea que Argentina es un problema y el mundo anda bien. No, está claro. No, El otro día, hace un tiempito atrás, una periodista de La Nación me llamó a un reportaje. Entonces me dice, ¿cuándo se jodió Argentina? ¿En qué fecha histórica? No, aparte haciendo alusión a este libro de Vargas Llosa tan lindo, Conversaciones en la Catedral, Sí. que empieza ¿cuándo se jodió Perú? Entonces, me dice, bueno, ¿cuándo? Entonces me decía, bueno, ¿cuándo se jodió Perú? ¿Cuándo se jodió Argentina? Y yo le digo, mira, no estoy de acuerdo con Vargas Llosa ni con tu pregunta, se lo dije bien, no lo quería, no me acuerdo cómo se lo dije, porque esa pregunta parte del supuesto que el problema sería Argentina o sería Perú. Claro. Y yo no veo ese problema. A ver, tuvimos una rebelión popular en Chile y una quilombo en Chile. En Perú ni que hablar. En Bolivia, en Colombia, en Ecuador, en Brasil. ¿Por qué me decís que el problema es Argentina? Hasta cierto punto Argentina, desde el punto de vista político, está más calma que el resto de América Latina. La verdad que sí. Bastante más. Mucho más. Entonces, la idea esta, que Argentina sería el problema, no solamente es una especie de pesimismo nacional medio tanguero, melancólico, pero es funcional a un problema de una interpretación en el cual saca del eje el régimen social capitalista. Sí. Seríamos un problema de ineptitud nacional. No, yo no. Ojo, no consigo que no haya ineptitud en el gobierno, es total, pero no se lo supera con un gobierno más apto, sino mi crítica es más de fondo. Por eso me interesó lo de este Wolf, porque es de Financial Times, no es de prensa obrera, claro, imagínate, claro. Es un defensor del capital financiero mundial, pero el tipo viendo un problema de fondo, empieza a preguntarse, ojo que acá tenemos un problema internacional de la democracia, acá hay un cuestionamiento internacional a la democracia. Ese crecimiento de la ultraderecha en Europa es un fenómeno mundial, que no se lo puede separar de... y ahora, por ejemplo, el tipo dice, ojo, porque tenemos una crisis financiera nuevamente, todos los estados van a salvar a los bancos, están emitiendo quita a lo pavote para salvar un grupo de bancos. Sí. Eso tiene consecuencias luego en la inflación. Hoy estamos viendo huelgas en Inglaterra, en Alemania, en Francia. Hay un retroceso muy fuerte. Está claro, pero seguramente después Martín Wolf busque las soluciones dentro del mismo sistema. Bueno, ahí vos te abrís. Es Martín pero, Wolf, por eso. No pero vos desde tu rol como precandidato a presidente, como legislador, ¿cómo trabajás para combatir este fracaso, para combatir las causas que nos llevan a este fracaso? Digo, porque sos muy coherente en la retórica, pero digo, ¿cómo se cambia esta realidad? Se cambia con un gobierno distinto, con un poder distinto. Obviamente, todo lo que se pueda conseguir pequeño, adelante. Yo soy legislador, presento 2.400 proyectos que nunca se trata, pero no importa, no es el tema acá, pidiendo cosas menores, o sea, nadie te quita que vos peleando por algo grande no puedas pelear por algo chico, no es el maximalismo lo mío. No. Pero a la vez soy consciente de los límites de las cosas pequeñas, o sea, no te van a cambiar el país. Si alguien quiere, yo a veces me llaman a un colegio y voy porque se rompió un vidrio, piden un vidrio, yo voy. Pero me doy cuenta que pongan un vidrio no va a cambiar Argentina, pero también quiero que le pongan un vidrio para que los chicos no tengan frío. Obvio. O sea, no confundo una cosa con la otra. El tema es un tema de poder, ¿quién va a gobernar? Las transformaciones son siempre así. Ahora, las transformaciones, déjame ir un poco más a fondo, nunca se dan, las reales, las históricas, las que quedan en los libros, nunca se dan con el marco jurídico y legal precedente. Lo cual es completamente razonable y entendible, porque los marcos jurídicos legales precedentes se organizan en función de la reproducción del régimen existente. Sí. La cristalización de intereses. Lógico, sí. No es que, por ejemplo, Robespierre hace una revolución porque había una constitución, no. Haces una revolución y después hace la constitución, ¿se entiende? O sea, es a posteriori, no es a priori. No sé, y así fue siempre en cualquier proceso. En la Argentina tuvimos un primer gobierno patrio en 1810, una asamblea constituyente en 1813, que tampoco dictó una constitución, dictó unas normas mínimas. La constitución va a ser recién en el año 53-60, o sea, siempre es a posteriori. Okay. Y necesariamente los cambios de verdad, los cambios grandes, romper el statu quo. Y rompe, si no, esa permanencia. Entonces, nosotros, los cambios que proponemos, difícilmente van a cuajar en el régimen constitucional argentino. Ahora, ¿cómo llegar a eso? Me interesa un montón. La parte política, para la izquierda, te resumo así. La izquierda tiene que conquistar al pueblo. Sin eso no va a haber ninguna transformación. ¿Cuáles son las condiciones propicias para eso?
te voy a hacer más categórico. Dale. Y también hacemos un resumen de tiempo. Es que el peronismo está agotado como régimen, como lo que fue, como un movimiento popular progresivo. Se acabó. Puede ser un partido Estado, puede ser eso, pero dejó de ser lo que era. Hoy la gente no es peronista por Perón o por nada. Se acabó eso. Lo ves en todos los planos. Incluso en un sindicato que hay un dirigente peronista, lo ves porque el tipo ha hecho una patota que si es más fácil en Argentina presentar una lista presidente que en la UOM. De hecho, perdón, mini digresión. Hace poco hicieron un estudio, le preguntaban a jóvenes sobre qué era la justicia social. ¿Están de acuerdo con la justicia social? Sí, por supuesto. Bueno, ¿qué significa para vos la justicia social? Y que si te roban un celular, Claro. hagas justicia por mano propia. O sea, se distorsionó. Por eso, o sea, esto se acabó eso. Entonces la izquierda tiene que pelear por conquistar al pueblo. Porque si no, la izquierda tiene un gran peligro. Porque la democracia, yo te digo el punto más... Pero ahí operacionalizámelo un poco más, conquistar al pueblo desde la retórica, desde el... No, organizarlo, Okay. organizarlo, dirigir los sindicatos, dirigir las convenciones vecinales. Okay. Acá es la lucha de clases, es una lucha de clases, de verdad. Sí. En el momento es una pelea, en el momento es una disputa física. Así ha sido siempre, no conozco, es decir, Marx habla de que las revoluciones se dan cuando estallan las contradicciones entre las relaciones de producción y las fuerzas productivas. Es una abstracción. Sí. Después, en la calle, práctica te pasa diario. En la policía te tiros, sí. ¿entiendes? O sea, sí. No es que estás en la calle y ves relaciones de producción chocando con fuerzas productivas. Eso es una expresión abstracta de un choque concreto. Pero la izquierda, mira lo que está pasando en Chile. En Chile es una tragedia. Gana un izquierdista, Boric. Sí. El tipo agarra y lo primero que hace es poner como ministro de Economía a quien fue el presidente del Banco Central de Piñera. Sí. Es como si yo mañana soy electo presidente y digo, bueno, Solano presidente, anuncio mi gabinete. Ministro de Economía, Domingo Cavallo. Para poco que sea. Sí. ¿Qué pasó acá? El tipo convoca elecciones para constituyente y pierde. Sí. ¿Y por qué perdió? No creo que la gente haya leído la Constitución. Nadie lee la Constitución, es un embole. ¿Por qué pierde? Porque el tipo venía para otra cosa. Siempre los plebiscitos son un veredicto sobre el gobierno que está gobernando. Siempre. Es decir, la gente no lee Constitución, imagínate, 20 millones de chilenos estudiando, no, el artículo 8. no existe. De hecho, Constitucional comparado, que venga. La gente dice, ¿cómo estoy? ¿Mejor o peor? El tipo tenía que terminar con el sistema privado de jubilación. Un gran tema en Chile, de gran quilombo. No terminó. No. Entonces dice, bueno, no me interesa. Pero bueno, entonces, ¿cómo cambias el orden constitucional vigente? No, eso se cambiará con la transformación, después veremos. A ver, está bien, pero estás diciendo, primero tenemos que conquistar al pueblo, y desde ahí... Y desde ahí vienen las transformaciones. Así fue, a ver, ¿cómo fue el radicalismo? Fue así también. ¿Cómo fue el peronismo también? O sea, el radicalismo de la Revolución del Parque, no es que digo, no fue así. Sí. El peronismo también... de hecho, vos en tu libro, hablás del valor transformador de las rebeliones populares. Hablás de 1945 al 2001, al 2017. A mí más democrático la rebelión popular que una elección. Bueno, y de hecho que tiene más valor la gente en la calle manifestándose. Pero no es que lo digo yo, lo dice Historia Argentina. A ver, la elección, por ejemplo, no sé, salió electo Pirulo. ¿A quién le importa? Nadie se acuerda. La historia argentina se cambió realmente por los pueblos de la calle. Luego las elecciones es como si una administración, una gestión de esa nueva realidad que se creó. Pero si no había 17 de octubre no había peronismo. Si no había Revolución del Parque no había radicalismo. Y así esto vale para cada país. Si no había Revolución de Mayo tampoco había... Es decir, y así son todos los países. Se rompe el status quo y se rompe la realidad institucional que se crea, que mantiene ese status quo, que lo viene a preservar, a autorreproducir. Entonces así son los cambios. Sí. Y el programa de la izquierda requiere fuerza, porque si no tienes fuerza, después llegás al poder, no puedo hacer esto porque no tengo... Entonces, ¿para qué llegaste? Claro. Quedaste en tu casa. Está bien. Porque si no viene la desilusión. Total. Y en política la desilusión es un concepto que también hay que incorporar. No es para psicología o para... No, está. Es decir, se puso un retraimiento, porque la gente, yo lo digo en algún lado acá también, la sociedad está armada para que el pueblo no delibere ni gobierne. Si yo laburo 12 horas por día, soy un chofer de la UTA, ponelo así, entro a las 6 de la mañana, salgo a las 6 de la tarde, entrego el colectivo en Castillo y vivo, no sé, llego a mi casa a las 8 de la noche. ¿Puedo gobernar el país? No. Tengo capacidad de ver cómo fue la reserva del Banco Central, cuánto liquidó Pirulo, cómo vienen las cuestiones de aduana. Gracias que puedes administrar tu vida.
Entonces, está armado para que haya una casta que se haga cargo de la cuestión pública. La gente está abrumada por una realidad cotidiana que la supera. Y ahí volvemos al principio, que en tu concepción de la democracia capitalista es una democracia de minorías. Totalmente. Y vos, la manera de romper el statu quo, ¿cómo haces para que ese trabajador participe más en los quehaceres públicos y cambie el orden reinante? Por eso, en primer lugar, yo decía, lo que es toda la cuestión burocrática del Estado, que hoy aparece como un hecho de una cuestión del Estado y una casta que lo gestiona, tenía que ser una realización cada vez más de la propia sociedad en su participativa, cual sí, ágora griega. Pero ni siquiera eso, me refiero a lo siguiente. Yo te decía el ejemplo de esto de Puerto de Mar del Plata. Eso sí. ¿Qué es más efectivo? Está bien, pero eso lo tenés que llevar a todos los temas Lógico. públicos del nacional, local, provincial, municipal. Por Todos supuesto. los temas, educación, salud, economía, pago. Bueno, es que los resultados de esto son muy negativos. Sí, ya sé. Son muy negativos. Entonces, acá la gestión social de la propia realidad por los productores de la riqueza eliminaría la burocracia. La burocracia es negativa. ¿Sabes por qué? Porque, ¿qué es burocracia? Alguien produce y otro controla el que produce. Sí. El que controla el que produce no produce nada, vive del que produce y en general se queda con la mayor parte. Así que vos sos el verdadero anticasta, son ustedes. Por supuesto, mira, Trotsky, hay un libro de Trotsky fantástico, que muy poco he leído lamentablemente, que se llama La Revolución Traicionada. ¿La revolución? Traicionada. Es un libro del año 36, ahí lo van a matar en el 40. Pero él ahí hace un estudio muy de fondo sobre la Rusia de los años 30. Y hace un estudio comparado con la economía norteamericana, alemana, francesa, bueno, realmente es un libro fantástico. Y en el momento es una figura que es interesante, que él hizo lo siguiente. En Rusia es un país muy atrasado, muy atrasado. Sí. Avanzó muchísimo después de la Revolución Rusa, pero no dejaba de ser un país atrasado en relación a Estados Unidos, Alemania, Francia. Y ese atraso generaba una lucha por la existencia individual. Las mercancías que se producían no eran lo suficientemente numerosas para dar cuenta de las necesidades sociales existentes. Eso llevaba a que, por ejemplo, se produzcan colas. Colas muy largas. Yo soy una persona muy impaciente. O sea, No podrías estar ahí esperando a que te den tu ración. A mí no voy a las fiambrerías porque no soporto que alguien corte 200 de jamón y le pregunte qué jamón, el paladín. Soy muy impaciente. Un día me agarró presión en una fiambrería y decidí no ir más a la fiambrería ni comer más fiambre cuando tengo presión. O sea, no soporto las colas. Pero Trotsky hizo lo siguiente, cuando hay una cola, tiene que haber un gendarme. Porque si no la gente se pelea por ordenar la cola, o sea, un problema necesario. En una cola, bueno, yo soy el primero, yo soy el segundo, imagínate, salva todo el quilombo. Sí. Cuando hay un gendarme, ¿qué pasa? ¿Quién se queda la mejor parte de lo que se va a distribuir? El gendarme. O el amigo. O el amigo del gendarme, digamos, esa burocracia que ordena, que no produce nada. Ahora, en Rusia medio inevitable. O sea que no hace falta un leviatán que te ordene. Se Rusia, podría armar igual la cola ordenadamente. En Rusia había cierta, ¿cómo te puedo decir? Algo medio inevitable, porque el presupuesto original del socialismo eran sociedades más avanzadas. Y no se dio. No se dio por motivos que no son ya motivos de esta conversación. Podían haber sido, no se dieron. Y se dio en países muy atrasados. Lo cual, la base material de la que partía era muy atrasada también. Hubo un avance, sí, pero no dejaba de ser un avance de una base material muy atrasada. Entonces era muy difícil conseguir ese presupuesto de creación de riqueza mucho más amplia que permitió una eliminación de la burocracia más drástica, no total de entrada, pero sí sustancial desde un inicio. Ahora bien, uno ve los países en la actualidad y piensa que, salvo excepciones que existen, el avance técnico logrado podría permitir de entrada bajo otra organización social mucho más planificada. En el capitalismo conviven... ¿Usando las nuevas tecnologías, te imaginas? Por supuesto. Bajo el capitalismo la tecnología es una tragedia, bajo el socialismo sería una bendición. Sí. Podemos pensar que hoy la tecnología, los obreros tienen miedo a la tecnología porque se quedan sin laburo. Ahora, bajo el socialismo se puede cortar la jornada laboral. Total. De hecho, se está hablando en el mundo de eso. Bueno. Y hay países que ya... Bueno, Chile pasó a cortar. Sí, a la de 40 horas. De 40. Que tampoco es tan corta. Sí, serían las 8 horas que tenemos en Argentina cada 5 días. Pero en Francia lo hicieron y se vulneró inmediatamente. Sí, Argentina tiene las jornadas laborales más altas de todo el mundo. Mirá. La más alta de todo el mundo. Bueno, y en el mundo se habla del derecho a la desconexión también, ¿no? Bueno, lógico. Pero vos ves ahora
que la conectividad esclaviza al trabajador como nada. Total. Es terrible lo que está pasando. Entonces, bajo otro régimen social que planifique, hoy conviven como dos polos, cuando es interesante en el capitalismo, es un sistema muy irracional. Al no planificar la producción en función de las necesidades, de muy repente irracional. Irracional. Cierra una fábrica, pues dice, bueno, sobra leche. Pero sobra leche y hay pibes que no toman leche. Entonces, la sobreproducción de mercancía bajo el capitalismo, que lleva al cierre de fábricas de forma más o menos permanente y recurrente, no está dada esa sobreproducción en relación a la necesidad social, sino a la posibilidad de consumo de esa población a una tasa de beneficio media que le permita al capital mantener la reproducción de capital y valorizar su capital a una tasa de beneficio adecuada. Entonces vos tenés gente que se caga de hambre y cierra la fábrica de leche. Es decir, no es racional. Y una armonización de las relaciones distintas, ahí a posible un aumento muy fuerte de las fuerzas productivas. El socialismo, esto me importa que quede claro, bueno, en mi versión, no es una mejor redistribución de la riqueza, sino una mejor producción de la riqueza. Genial. Una ampliación de la producción de la riqueza. Yo no soy populista. El populismo dice, habitualmente se desentiende de la producción en función de la distribución. Eso es el momento que lleva un cuello de botella. Y termina el populismo perjudicando la distribución, digamos, ¿no? Y esa mayor producción tiene que ver con que no haya, o sea, al no haber intermediación se mejora la... Sí, y aparte una mejor utilización de la técnica. Yo digo, hoy podríamos tener un enorme desarrollo de la aplicación de la informática a la producción, de la robótica a la producción, y sin embargo eso no ocurre, salvo en algunas ramas muy concentradas de la economía, porque bajo el capitalismo todavía la única forma de extracción de valor es explotando al obrero. Entonces, la rama de la producción que aplica la robótica, aunque reduce la participación del trabajador en esa industria, en la distribución global de la plusvalía se apropian de la plusvalía que produce otra empresa. Pero si se generalizase eso, va a ser una sobreproducción, porque no habría posibilidad de consumir por parte de la población a la tasa de beneficio que reclama el capital. Entonces está frenada. Es decir, el capitalismo frena el desarrollo de las fuerzas productivas. Desea un impulso, se convierte en un freno. Y el socialismo lo tiene que liberar. Y si lo libera, una producción mucho mayor, podríamos tener una sociedad mucho más libre, mucho más de iguales. Eso es un libertario, ¿ves? Completamente. Pero Marx, en el momento donde no había computadora, la gente escribía, no sé qué, con la mano, él predijo que el aumento de la técnica iba a liberar al hombre y a la mujer, hablaba del hombre, pues se usaba esa expresión en ese momento, del peso del trabajo cotidiano. Y eso uno lo ve, ahora, vos tenés, los pibes están repartiendo, hoy el emprendedor es el pibe que reparte pizza con la bicicleta. Se ha prostituido los términos. Sí, total. Es decir, la tecnología no está liberando al hombre de la presión del trabajo. Y yo pienso que eso puede darse. Y si eso se da, vas a tener muchos más grandes escritores. ¿Cuánta potencialidad queda, digamos, sin desenvolverse? Porque el pibe que era potencialmente un gran escritor, un gran ajedrecista, un gran deportista, no lo pudo ser porque no comió como correspondía. No recibió las calorías que tenía que recibir. Tiene que luchar por sobrevivir. Por sobrevivir. Y ya para ir terminando, te llevo entonces más a lo propositivo y a los cambios. Digo, para terminar de entender, o sea, me queda claro conceptualmente por dónde va. O sea, vos entendés el cambio del statu quo por la manifestación social, o sea, por la lucha social contra el capitalismo conceptualmente. Pero que llega al poder. Que llega al poder. Bueno, pero ahí quiero entender un poco más y digo... Lenin decía, fuera de poder todo es ilusión. Y esa frase... Ok, entonces hay que llegar al gobierno y desde ahí cambiar y construir un nuevo orden reinante. Hay que luchar por el poder. Perfecto. En el mientras tanto, bueno, y vos estás por eso, porque sos precandidato a presidente. Digo, desde lo programático, porque eso es, cuando lleguen se van a cambiar las reglas de juego y se va a cambiar el statu quo. Pero en el mientras tanto... Peleamos. Pelean, luchan, pero mientras tanto, digo, hay algunas propuestas programáticas para abordar las cuestiones de la pobreza, las cuestiones laborales. Hay mil. Y, a ver, si uno quiere llegar al poder, también tiene que expresar, y está en el Parlamento, expresa muchas de las medidas que tomaría siendo el poder bajo la forma de un proyecto de ley. Sí. Que uno sabe que no se van a aprobar en la actualidad, o quizás sí bajo una presión social muy fuerte, pero no dejaría de ser, no es tu programa, es un aspecto de tu programa. Total. Y cuando el programa se aplica por la mitad, bueno, no es todo tu programa. Pero la lucha es por el poder.
Si vos me decís a mí, nuestro programa, a veces uno habla con un periodista y dice, bueno, haríamos tal cosa, tal otra. Y te dicen, ¿vos pensás que esto lo va a hacer Alberto? No. Esto es para que lo hagamos nosotros, no para que lo haga Alberto, para que lo haga Macri, para que lo haga Larreta, para que lo haga Está bien, Cristina. pero hay instancias, mientras va llegando, No, también yo se participo podría en ir partido. transformando. Nosotros Me podrías decir, nosotros queremos desde el legislativo, no sé, proponer un cambio de la Constitución. Pero Natalia, mira, nosotros somos, Ay, te digo, bueno. mi partido impulsa una campe para que le den, en vez de polenta, arroz más larguito para un comedor. O sea, yo no voy al maximalismo, no renuncio a la lucha por lo más mínimo. Un pibe nuestro del centro de estudiantes te hace un frazadazo para que ponga la estufa. Nosotros peleamos para conquistar cosas en la sociedad común, para que eso cobre de una forma legislativa, para muchas cuestiones. Pero eso no nos lleva a renunciar a la lucha por el poder, porque somos completamente conscientes que incluso conquistando leyes o conquistando reivindicaciones, luego si ese poder no pasa realmente a quien tiene que pasar, esas leyes no se cumplen, cosa que pasa en la actualidad de manera permanente. Por ejemplo, en Argentina una jornada de 8 horas se cumple y no se cumple. No. Entonces, vos también te das cuenta los límites de los cambios legislativos. Sí, obvio. Que finalmente, Tenemos un montón de hermosas leyes que después en la práctica no pasan. vos lees la Constitución, tenés derecho a la vivienda y la gente Bueno, no pero tiene a vivienda. eso iba, digo, entre luchar diariamente por cambiarle la realidad a los excluidos y llegar al poder, hay un intermedio en donde, por ejemplo, podrían proponer un cambio de la Constitución, o sea, un cambio dentro del orden institucional vigente, reforma a la Constitución. Lo que no queremos hacer, Es transar. no, bueno, obvio, eso es eso. No, pero eso. No bajar las banderas. No hacer cosas que confundan a la población. Ok. Nosotros no, por ejemplo, si mañana se discute la Constitución, podemos hacer unas propuestas. Pero nuestra política no es cambiar la Constitución. Si yo digo al pueblo argentino que cambiando la Constitución, bajo este régimen, vamos a cambiar las cosas, le estoy mintiendo. Ok. Y no quiero, y ya no sabíamos lo que somos. Ok. Y a nadie le importa la Constitución. A nadie le importa la Bueno, Constitución. lo puse como el que rige el orden constitucional. Sí, pero la Constitución dice cosas que no se Reinante. cumplen. Mira, Sí. las constituciones burguesas, como la República Burguesa, enuncia derechos, pero no los garantiza. No los garantiza, sí. Entonces, Va. el enunciado de derechos, aparte, es intrínseca a la Constitución. Porque, por ejemplo, te da el derecho al trabajo, pero te da el derecho a la propiedad privada del medio de producción. Entonces, ¿qué prima en esa guerra de derechos? La que propiedad más privada del medio de poder producción te puede despedir, entonces ya tenía el derecho al trabajo. Está el derecho a la vivienda, pero el derecho a la propiedad privada de la tierra. Entonces, la Constitución es una ensalada. Ok. Entonces, una Constitución nuestra tendría que no solamente enumerar los derechos, sino establecer la forma de su efectivización. Claro. Está bien. Y eso me parece Con importante. estos lentes de realidad, de Bueno, desigualdad de poder. Lógico, pero el capitalismo admite esa desigualdad. Por Sí. ejemplo, existe un foro laboral. Entonces, el capitalismo admite que, no digo a nivel mundial, en Argentina, ¿no? Sí, sí, sí. Hay un foro laboral porque se admite que el trabajador Sí, sí, no sí. puede negociar con el patrón en igualdad de condiciones. Entonces, hay un foro específico que parte del hecho de esa desigualdad. O sea, hasta tiene que reconocerse lo que yo digo, pues es demasiado evidente. No. Sí, sí, sí. Se reconoce el derecho a la asociación sindical, porque también es evidente que la negociación no puede ser individual. Sí. Cuando Milei dice, bueno, que cada uno negocie por su cuenta, es un vivo bárbaro. Sabe que, ¿cómo va a discutir el obrero Ganan siempre los con poderosos. Pablo Roca, un solo? Sí, sí, sí. Está bien, pero entonces no visualizás dentro del esquema institucional vigente ningún mecanismo de transformación, o no sé, estoy pensando de discusión, o Pues estamos desde acá. lo que antes eran los foros económicos sociales, digo, desde ahí no se tuerce No nada, creo, no se cambia. sinceramente, Ok, no, te pregunto. expreso mi total escepticismo al respecto. Sí. Y ya no lo rechazo por un tema ideológico. Hemos atravesado muchas experiencias de ese tipo Y fracasaron. y no han dado, y no podían dar. Es decir, también hay que evitar lo que yo pienso, ¿no? Entretenerse. O sea, las cosas hay que verlas de frente. Y este libro yo lo escribí pensando lo siguiente, son 40 años, Sí. es mucho tiempo. Esto no se puede escribir en el año 86. Hay evidencia suficiente. Bueno, si el 86 era precipitado, ¿o no? Era un prejuicio mío, quería imponer mi ideología a la realidad. 40 años después, el tiempo de vida, era mitad de la vida de una persona que vive 80 años, que es bastante, digamos, es el promedio de edad de Argentina.
Esta es la mitad de tu vida. Yo soy ateo, tenemos una sola vida, o sea... Totalmente. Es Bueno, la mitad. cerremos un poco con eso. Hagamos un balance, si querés, una síntesis de estos 40 años. ¿Por qué fracasamos? O sea, ¿dónde están los principales ejes del fracaso? Y terminame con algo propositivo, positivo, Pero de por qué yo los... soy muy positivo. No, pero ¿por qué? No, sí, lo sé, pero digo, Yo tengo un terminemos optimismo con lo bárbaro. positivo de cara al futuro, por dónde irían las prioridades para transformar esta realidad. Mira, que fracasó ya dijimos mucho. Esto fracasó Sí. porque este régimen social es un fracaso. Está agotado. Y es mundial, es mundial. Yo te digo, no sé, no quiero ser obsesivo, pero realmente el mundo cambió el chip. Hoy el mundo es una decadencia, hoy es guerra, hoy es xenofobia, hoy es eso que está primando. Las tendencias son esas en el mundo. Ahora, ¿por qué soy positivo? ¿Por qué? Porque yo pienso que los pueblos de momento van a tener que decir, mi gran duda es si la izquierda va a estar a la altura de las circunstancias. Okay. Porque los pueblos se rebelan, en el momento no se banca más, uno lo ve en todo el mundo. Eso no se puede... Y yo estoy a favor, dice, che, pero hay quilombo, menos mal que haya, ojalá que haya quilombo. Fíjense encima que tenemos 40% de pobreza, 50% de pobreza, la gente no sale de la calle. No. Sería la paz de los cementerios. Total. No me interesa la paz de los cementerios. Prefiero un pueblo peleador, un pueblo luchador. Y yo tengo la expectativa de que esto se vaya a transformar internacionalmente. Ahora bien, el socialismo, no se me escapa, a los ojos de mucha gente fracasó. Y yo pienso que fue derrotado. Pero no quiero juzgar la historia del socialismo. No quiero juzgarlo. ¿Cuál es la escala histórica? Uno vive 80 años, pero capaz que no es suficiente. Claro. Es decir, uno está medio apurado porque, viste, después uno se esfuerza mucho, algo quiere ver también, ¿no? O sea, y tiene derecho a querer Obvio. verlo. Pero yo decía otra vez a alguien, el catolicismo. Tardó 4 siglos en religión de Estado. O sea, desde que empezó, tardó 4 siglos. Nadie vivió 4 siglos ahí. Sí. ¿El capitalismo empezó cuándo? Hay un debate. En el siglo VI, VII, se conformó como el sistema dominante a partir del siglo XVI, XVII. Fueron muchos siglos. ¿Lo podemos jugar en 50 años? Y capaz que uno es medio injusto. Yo sí rescato, que aunque las experiencias que se hicieron terminaron en derrotas, también demostraron una potencialidad enorme. Sí. Y esa potencialidad, por ejemplo, vos decís Rusia, terminó mal, terminó como el culo. Es decir, yo, el estalinismo es algo que no. Soy fanático de leer libros sobre el estalinismo porque no hay nada más pervertido, peor que Hitler. Sí. Aparte, lo antecedió y en parte lo preparó. Sí. Sin Stalin no hubiese habido Hitler. Sí. Pero Rusia es un país hecho pelota en el 17. Terminó siendo una potencia industrial que peleó la guerra del espacio con Estados Unidos. Es decir, reconocerme que hubo un potencial. Sí, de hecho, empezás tu libro citándolo a Lenin. Sí, Lenin es el más grande de todos. No, pero Lenin murió en el 24 y ya en el 23 estaba medio forfait. O sea que no puedo... Cuba mismo. O sea que nos decís, danos tiempo que esto se va a armar. Oh, y eso es transitorio. Mira, Cuba. Lo otro hablaba con Cuba. Te dicen, che, un libertario, ¿qué preferís vivir, en Cuba o en Estados Unidos? Obvio que en Estados Unidos. Pero no me compares Cuba con Estados Unidos. Porque cuando se da la Revolución Cubana del 59, Estados Unidos era una potencia y Cuba era el prostíbulo de Estados Unidos. Comparame Cuba con Haití. O sea, comparame Cuba con países que en ese momento tenían desarrollos históricos, económicos y sociales parecidos, porque si no es muy injusta la comparación. Y me tenés que reconocer que Cuba logró, en un cuadro de aislamiento, y yo no soy castrista para nada, avances sociales que no consiguió Haití, o que no consiguió República Dominicana, que era otra parte de la isla. O sea, sin ese reconocimiento, eso se truncó, hubo un aislamiento, bueno, pero potencialmente los avances fueron muy fuertes. Y eso, China mismo, lo de China es un tema más complicado. China, antes de la revolución de Mao, ni siquiera un país en sentido estricto. Cuando se historia de China, es un país que estaba ocupado por Japón, no había un territorio nacional, un Estado nacional que manejase el conjunto del territorio. China, digamos, Mao sentó las bases para lo que es China hoy. Entonces, tiempo al tiempo.
Ok. ¿Y hay Tiempo al tiempo. una articulación internacional de esta reformulación del Hay, socialismo? hay cosas Porque todavía. por todo lo que describís, o sea, hay un terreno fértil para el surgimiento para de mí lo estas... más fértil, yo veo Francia y digo, mira qué bien los franceses. Uno ve a Feynman, anda a hacer un piquete en París. Sí, voy a poner París. Sí, no, sí, andá sí, en Europa pasa de todo. Sí. En Estados Unidos venimos de marchas enormes de las mujeres, Sí. enormes del movimiento de las minorías raciales. O sea, hay una idea provinciana que a veces me molesta tanto. De gente que está en televisión no tiene la menor idea de lo que habla, o si tiene son mala leche y mienten alevosamente. El mundo es una gran caldera. Sí. Una gran caldera a punto de explotar en todos lados. ¿Y sos optimista de lo que va a surgir de este...? Soy optimista en el sentido... No, soy o sea, en 40 años, cuando vuelvas a escribir sobre los 40 próximos no sé, años de no sé, democracia, 50 años, ¿cómo no sé te dónde los estar, imaginas? pero yo soy optimista de que hay una respuesta posible, pero también soy pesimista en el sentido que el capitalismo amenaza la continuidad de la civilización humana. Es decir, que no lo quiera ver, es decir, nadie sabe... Es decir, escúchame... Pero crees en la condición humana que no se va a auto... No sé. Okay. O sea, espero que no. Pero las alternativas al socialismo barbarie están sobre la mesa las dos. Claro. Las dos. Mira, hay una investigación que se está discutiendo mucho en el mundo. ¿Quién hizo el atentado al gasoducto que va a Rusia a Alemania? ¿Viene, ¿cómo se llama? El número 2. Hay un gran debate. Parece que fue Estados Unidos y Australia. Pero se está discutiendo mucho. O sea, el mundo realmente, el crecimiento del armamentismo, de la xenofobia, de las guerras, el capitalismo es una amenaza a la humanidad. Y se expresa en el plano ideológico con barbaries terribles. Trump va a ganar interna del Partido Republicano posiblemente. Entonces, estas cosas, digo, yo no quiero asustar a nadie porque yo peleo contra eso. Con lo cual, sí. Pero te encontrará luchando al mismo por esas mismas cosas. momento, uno confía que la humanidad no se va a suicidar, pero también la humanidad en un momento aceptó a Hitler. O sea, Hitler se impuso. Pueden pasar cosas así. Sí. Pueden pasar. El capitalismo ha creado 2 guerras mundiales que mataron a 100 millones de personas. Uno escucha a los libertarios y dice, no, el socialismo, escuchame, las guerras fueron capitalistas. Sí. Hitler era la expresión más reaccionaria de todo el debate inglés. Es porque Inglaterra fue tan condescendiente con Hitler. Digamos, Chamberlain, que era el presidente, el primer ministro, siempre es mala palabra, porque fue que le dio manija a Hitler con la expectativa de que invade la Unión Soviética. Entonces, la alternativa sigue siendo socialismo barbarie. Para mí es así. Y ahora por la vía más negativa, hoy se ve más esto por la vía de la barbarie que por la vía del socialismo. Claro. Y hoy, bueno, muchos estarían de acuerdo, pero la verdad que te quiero agradecer porque tu mirada histórica, geopolítica, la verdad que enriquece mucho el debate. Y bueno, ojalá que podamos generar algunos hilos conductores para transformar, al menos programáticamente, antes de que lleguen al poder y cambien el modelo, para en el mientras tanto, digo, mejorar las condiciones de vida de todos. Todo lo que sea. Mira, la única paritaria en este país que se firmó, que tiene como cláusula la indexación por la inflación, la firmó un sindicato que dijimos nosotros, de neumático. Es decir, ¿quiere mejorar más la vida a la gente bajo el capitalismo? Es decir, en cambio, los gremios peronistas pierden todo el tiempo 10 puntos frente a la inflación. Te digo esto porque todo lo que yo te dije no va en detrimento de comprometerse en lo cotidiano, totalmente, en las cosas para conseguir lo más mínimo. Pero uno se da cuenta que eso más mínimo que consigue, si mañana hay guerra, cosas no van a poder imponerse. No, pero en la construcción de ese relato que enamora al pueblo que vos decías, es muy interesante contar estos microcasos de Mar del Plata o estos... Sí, porque lógico. eso tiene un poder transformador que es real y eso es lo que vos querés llevar a gran escala. Entonces, ustedes quieren llevar a gran escala. Y a la izquierda tiene que ponerse las pilas. ¿En qué sentido? No dejarse seducir por el peronismo, constituirse una fuerza que luche por el poder de verdad. Eso está buenísimo que lo digas. Y la democracia es un factor de corrupción de la izquierda. Mirá, porque la necesita ahí. Y no, porque ¿sabes qué pasa? El Estado es inconmensurable. Vos querés ser subsecretario de Desarrollo Territorial, de relación entre la comunidad y el pueblo en la zona metropolitana, y te dan, o sea... Está clarísimo. Entonces, se llama un funcionariado
que es terrible. Mirá lo que pasa con el Ministerio de la Mujer. Al final realmente sos anticasta, sos libertario. Pero lo de la mujer es terrible, porque yo, que defiendo muy la lucha de la mujer, se arma un Ministerio de la Mujer que termina denigrando la lucha de la mujer. Sí. Entonces, yo no quiero como que se nos confunda con eso. No, hay que seguir manteniendo los valores. Pero los pero evitar la significados. cooptación, la corruptela. Y la democracia es un factor de cooptación. Mirá. Porque ahora todo el mundo, ¿entendés? Hay lugar para todos acá. Bueno, y en eso es importante. Ustedes siguen manteniendo esa política que cada 2 años renuevan sus Tenemos que, bancas. bueno, que si uno lo que dice no lo hace, Sí. pierde credibilidad. Está bien, pero eso también es bueno comunicarlo, pues no sé si todos los conocen. Bueno, está bien. O sea, por supuesto que dentro del partido sí, pero Sí, lógico, esto pero es algo que coherentemente lo que pasa mantiene es que a mí no en el me tiempo. gusta decir No, está bien. lo que está bien hacer. Es decir, bien. ¿viste? Uno tiene que... Es simple decir que de contar que lo hacen y Claro, lo siguen sí, haciendo sí, sí. siempre y son coherentes en lo que dicen y en lo que hacen. Es que tiene que ser así. Es decir, si nadie tiene que, cuando uno renuncia a una banca, no renuncia a seguir luchando, solamente lo hace de otro lugar. Y esto no puede ser un beneficio personal. Entonces, si uno lo... vos hacelo, a mí no me gusta decir, che, hago cosas que están bien, porque, viste, no hay que pegar a los pibes, no hay que pegar a las mujeres, no hay que enfanar. Estas son cosas que uno tiene que hacer porque las tiene que hacer. El que hace lo contrario hay que denunciarlo, pero, viste, jactarse de lo que es correcto, Está claro. no me gusta. Te agradezco tu generosidad para ayudarnos y tu profundidad para ayudarnos a pensar te la pido disculpas porque democracia. se hizo más largo de... No, al contrario. del tiempo. Es un placer hablar con vos. Dale. Gracias. Esto es Apuntes de Democracia. En 2023 se cumplen 40 años del retorno y recuperación de la democracia en Argentina. ¿Qué aprendimos? ¿En qué nos equivocamos? ¿Cómo podemos proyectar un futuro mejor? ¿Cómo podemos construir una nueva agenda de prioridades comunes a todos los argentinos? Estas son algunas de las preguntas que nos hicimos con políticos, empresarios, académicos, referentes sociales, jueces, entre otros. Apuntes de Democracia busca ser un espacio de análisis crítico y plural, del camino recorrido y una propuesta de posibles consensos para las próximas décadas. Para lograrlo, tenemos que conversar. Soy Natalia Fidel y te invito a reflexionar en busca de acuerdos.